Hablemos un poquito de la micotoxina ocratoxinas. Estas son producidas por hongos del género Aspergillum y Penicillium, como por ejemplo el Aspergillum ocraceus, el Penicillium uridicatum. Estas crecen en climas tropicales, no se destruyen en el procesamiento de los alimentos con temperaturas altas. Con una temperatura de un procesamiento mayor a 250 grados centígrados, se reduce algo la concentración de ocratoxina. Las ocratoxinas hay 5 tipos, ordenados en forma alfabética, pero la más representativa y más, diríamos, importante con respecto a lo que produce como lesión es la ocratoxina A. La podemos encontrar en el maíz, en el cacao, café, también en el arroz, en los subproductos de estos frutos, por ejemplo, en vinos, en cervezas o en café. La absorción por vía digestiva comienza en el estómago hasta el colon, pero el lugar donde mayormente se absorbe es a nivel del yeyuno. También hay circulación enterohepática, pero la principal absorción se realiza a nivel del yeyuno porque ahí hay un transportador específico que ayuda a que pueda ser absorbido. Con respecto a la ocratoxina, recuerden que la más importante con respecto a los daños que produce es la ocratoxina A. Esta lo que hace es alterar la mucosa intestinal y va a facilitar su propia absorción. Y va a producir que haya una mayor biodisponibilidad oral, tanto en el humano como en los animales, de un 93%. Porque ella ingresa, va al intestino y ella misma hace que haya una posibilidad de ser absorbida más rápidamente. Obviamente que puede haber diferencias entre lo que es un individuo, si es un animal geronte, joven, ciertas características que tiene el paciente, pero la biodisponibilidad es muy alta. Luego de que es absorbida, la ocratoxina se une en la sangre a la albúmina y es transportada y así es distribuida principalmente al riñón, que el riñón es su órgano blanco. Luego le sigue al hígado y al cerebro. Se metaboliza por hidrólisis enzimática, recuerdan en el paquete enzimático citocromo oxidasa P450 a nivel del hígado y a nivel del riñón, y ahí se va a formar metabolitos activos muy tóxicos. Esos metabolitos activos muy tóxicos van a ser distribuidos principalmente al riñón. Con respecto al mecanismo de acción de la ocratoxina A, que es la más importante, tenemos que producen inhibición de la síntesis de proteína, bloqueo de la producción de energía porque ingresa y bloquea dentro de la mitocondria y causa mutaciones, lo que va a llevar a producción de tumores. Esto produce principalmente nefropatías graves, severas, pero también produce acción embriotóxica, acción teratogénica, inmunosupresora y hepatotóxica. Veamos otra micotoxina que es la fumonicina, producida principalmente por Fusarium, verticilloides y moniliforme, siendo principalmente la moniliforme la que produce las fumonicinas, fumonicina B1, B2, B3, B4, A1 y A2, siendo la más importante la B1. A diferencia de otras micotoxinas, la B1, que es la más importante, tiene como característica en los rumiantes de que
se metaboliza despacito, lentamente y encima en forma deficiente en el rumen. Y no afecta el metabolismo del rumen, siendo que está mucho tiempo ahí. Los órganos que sí daña en los rumiantes es el hígado y los riñones. Esta micotoxina encontramos principalmente en el maíz y en los subproductos del maíz. La fumominicina, una vez que ingresa al sistema circulatorio, daña muchos órganos. Y en ello lo que produce es daño celular, muerte programada, la apoptosis y la necrosis. Se registraron casos de daños cardíacos. En ese caso es por otro mecanismo que es a través de los canales de calcio, los cuales se van a estar afectados. En las intoxicaciones agudas, los órganos más afectados son el hígado y los riñones, mientras que cuando hay una forma crónica, el sistema más afectado es el sistema inmune. El mecanismo de acción de la fumonicina es inhibir la síntesis de los esfingolípidos y así producir lo que es la apoptosis, la necrosis, daños importantes en las células y los síndromes más importantes que se van a manifestar, que se van a presentar son neurotóxicos, nefrotóxicos, edema pulmonar, hepatotóxicos. Dentro de los neurotóxicos hablamos de la leucoencefalomalacia, que es producida por las micotoxinas y que se puede producir con una muerte súbita, pero que generalmente aparece ceguera, los animales corren dentro del potrero, parálisis facial, los labios se le caen, protrusión de la lengua, parálisis faríngea, también puede haber hipersensibilidad, o sea, hay animales que están hipersensibles, rotan en círculos, pueden tener temblores musculares, principalmente a nivel del muslo, ataxia, pueden caer en decúbitos laterales, pueden tener pedaleos o movimientos natatorios, y lo último, la depresión y la muerte. Entonces, estos signos nerviosos pueden, a su vez, estar o no acompañados con síndromes hepatotóxicos, por ejemplo, ictericia, edema subcutáneo, anasarca, cirrosis hepáticas. ¿Estamos? Entonces, leucoencefalomalacia es producida por estas micotoxinas. Micotoxinas del fusarium. La otra micotoxina, que es la cearalenona, lo que produce es un aumento del estrógeno, hiperestrogenismo. Acá, todos los tejidos que dependen del estrógeno van a estar hiperestimulados. ¿Esto qué va a producir? Que haya una reducción en el número de cuerpos lúteos, en el caso de las hembras, y en el caso de los machos, la detención de lo que es la espermatogénesis. Todo esto, ¿qué me va a traer como consecuencia? Problemas en la reproducción. Está comprobado de que las cearalenonas no son transferidos a la leche, o si lo hacen es en forma baja. Por lo tanto, no es un riesgo para lo que sea el consumo de los productos lácteos. Los signos clínicos van a ser celos irregulares, abortos. En el caso de presencia de embriones va a haber reabsorción de estos, infertilidad, hipertrofia de lo que es la glándula mamaria, en el caso de las vaquillonas, que son vírgenes, vaginitis, etc. Por lo tanto, a nivel del ganado, representa
una pérdida económica importante. Con respecto al último grupo que nos queda, los tricotecenos, estos contaminan el maíz, el trigo, la cebada y la avena y son producidos también por el fusarium. Fíjense en cuántas micotoxinas producen los fusarium. Estos tienen como mecanismo de acción interferir en la síntesis de ADN. Tenemos dos tipos, DOM y toxinas T2. DOM se caracteriza por ser tóxicos para las células, citotóxicos sería, y también son inmunodepresores. Con respecto a toxina T2, lo que afecta es al hígado, porque lo que afecta es a todo lo que sea sistema de detoxificación. En la célula, la acción tóxica más importante que va a tener es inhibiendo la síntesis proteica porque se une, tiene mucha afinidad por los ribosomas. Esta interferencia en lo que es la síntesis de proteína afecta principalmente al sistema gastrointestinal y al inmunitario. Los síntomas que vamos a ver, en realidad los signos clínicos de estos tricotecenos son pérdida del apetito, vómito, diarrea, puede haber hemorragias gastrointestinales, algunos tricotecenos producen irritación, producen necrosis de la mucosa intestinal, puede haber ataxias y puede haber inmunosupresión.